Padre nuestro Dios, santísimo y altísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña siempre, le damos muchísimas gracias primeramente por la salvación que nos ha regalado. Realmente nosotros sabemos muy bien de que nacimos en esta tierra como pecadores y vivíamos con muchos pecados, con nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo muchas cosas rebeldes contra la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero nuestro Padre Dios tuvo gran amor con cada uno de nosotros y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya pagó el precio de pecado del mundo entero y de todos nosotros, pasado, presente y futuro. Nosotros solamente por medio de la fe en este evangelio de la salvación hemos obtenido la salvación eterna y la vida eterna. Señor, realmente estamos agradecidos con este amor, con nuestro Padre Dios por este amor tan grande. También, Señor, muchísimas gracias por la iglesia donde nosotros pudimos renacer por medio del Evangelio de la Salvación y también seguimos aprendiendo más y más la voluntad suya y el corazón suyo y el pensamiento suyo a través de su palabra que es la Biblia. Sabemos muy bien de que nosotros separados de la iglesia no podemos hacer absolutamente nada. Así que Dios, ayúdenos a que nosotros siempre estemos apegados a su santo cuerpo, que es la iglesia. Pero igual sabemos muy bien de que el diablo es muy astuto, tan malísimo, siempre quiere apartarnos a cada uno de nosotros de la iglesia. Por favor, Dios, ténganos siempre en su santo cuerpo, protegiéndonos, siempre cuidándonos de cualquier tipo de pecado y de tentaciones, para que nosotros vayamos creciendo más y más día con día, así espiritualmente. También, Señor, muchas gracias por permitirnos el día de hoy para poder reunirnos aquí en la iglesia, para poder escuchar su santa palabra. Por favor, Dios, permítanos entender y comprender muy bien su santa palabra, su santa voluntad, para que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. También sabemos muy bien de que nuestro Padre Dios quiere utilizarnos como sus instrumentos. Por favor, Dios, háganos sus buenos instrumentos para poder hacer toda buena obra de nuestro Padre Dios. También igual, nosotros estamos viviendo en un tiempo demasiado difícil y demasiado duro, donde el diablo ahora está trabajando más fuertemente. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros siempre estemos cerca de su palabra y en la iglesia para recibir todo lo que nosotros necesitamos y que todo lo que nuestro Padre Dios quiere mandar a través de la iglesia. Señor, también aquí en esta zona, Guapiles, hay muchos que todavía no han escuchado el Evangelio de la Salvación y que no son salvos. Por favor, utilice grandemente la iglesia de Guapiles para que los que viven en esta zona, Guapiles y también Limón, sean salvos por medio de la iglesia de Guapiles y que nuestro Padre Dios reciba toda la gloria por medio de la iglesia de Guapiles. Solamente este tiempo encomendamos en las manos poderosas de nuestro Padre Dios. Esperamos que nuestro Padre Dios dirija toda esa reunión y comunión de los hermanos justos según su santa voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar el libro Éxodo. Vamos a buscar, por favor, el libro Éxodo, capítulo 21. ¿Me oyen bien, verdad? Sí, bueno. El libro Éxodo, capítulo 21. El libro Éxodo capítulo 21, versículo 1
al 6. El libro Éxodo, capítulo 21, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo 21, versículo 1 al 6. Se los voy a leer desde versículo 1. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Versículo 6, vamos a leerlo junto, vamos. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí vemos un contexto poquito incomprensible, ¿verdad? Aquí sale un siervo hebreo, una persona lo compra y entonces este siervo hebreo le sirve al amo por 6 años. Pero sí, digamos, pensemos una cosa, si ustedes compran a un siervo, ¿por cuántos años lo va a tener? De ahí para siempre, ¿sí o no? ¿Verdad? Para siempre. Tú eres mi siervo, mi esclavo, me tiene que servir ya, ¿verdad? Pero aquí, según la ley de los israelitas, según la ley de Dios, ¿verdad? Este siervo puede salir libre al séptimo año, dice la Biblia. Pero también ahí podemos ver una cosa demasiado rara también, ¿verdad? Aquí dice, este siervo que le dice, Señor, yo amo, Señor, yo te amo, yo amo a mi Señor, no voy a salir. Si ustedes trabajan en una empresa, ¿cada cuánto quieren salir de su empresa? Y ahí cada rato, ¿sí o no? ¿Verdad? Ustedes si aman a su patrón, yo lo odio, ¿verdad? Así siempre piensan, ¿verdad? Pero qué raro. Yo amo a mi Señor, no saldré, dice. Es rarísimo, ¿verdad? Y entonces ya se lo lleva ante los jueces y entonces le horadará, dice, le horadará una oreja con lesna y entonces él va a ser siempre el siervo de este Señor. Le va a servir a su Señor para siempre, dice la Biblia. Es un contexto bien raro, ¿verdad? Y también muy interesante. Ustedes saben, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien de que el pueblo de Israel es un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Para el mundo entero y para nosotros también. Por eso este contexto también nosotros podemos entender para aplicar en nuestra vida cristiana también. Viendo y entendiendo este contexto, nosotros también podemos entender la posición de nosotros ante nuestro Señor, nuestro Padre Dios también. Por eso hoy vamos a compartir este tema. Espero que Dios nos ayude, ¿verdad? A que podamos así comprender muy bien el significado de este contexto. Entonces, primero vamos a ver, hermanos, vamos a ver versículo 2. Capítulo 21, versículo 2. 21, 2. Se lo voy a leer. Dice, sí. Compraré siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde, dice la Biblia. Aquí dice, el siervo. ¿Qué significa el siervo? ¿Qué significa el siervo?
Sí, el siervo tiene mucho significado, ¿verdad? Pero más que todo, el siervo significa el que no tiene libertad, ¿sí o no? Porque un siervo tiene que servir al Señor, tiene mucho sueño, pero ya está en la casa. El jefe, ¿verdad? El patrón ya salió a trabajar, pero regresa a la casa y encuentra a su siervo dormido. ¿Qué le hace? Y lo mata, ¿sí o no? ¿Por qué no me hiciste comida? ¿Verdad? El siervo, aunque tenga sueño, esté cansado, siempre tiene que estar despertado para servir al Señor. Aunque este dueño venga muy tarde, él lo tiene que esperar para servir, porque ese siervo no tiene libertad, no está libre, siempre tiene que estar pendiente para su patrón. Así es, ¿verdad? El siervo es el que no tiene la libertad. Entonces, vamos a ver, siervo es el que no tiene libertad. Nosotros también éramos siervos antes de recibir la salvación. Antes de que nuestro Señor nos libertase, nosotros también éramos siervos. Ustedes antes de conocer esta libertad, ¿verdad? Esta salvación, este evangelio de la salvación, ¿cómo vivían antes? Siendo siervo del diablo. Ustedes estaban libres, estaban bien así, contentos con la vida que ustedes llevaban, haciendo para ser salvo. Oraba mucho a Dios, haciendo oración de fe, trataba de hacer lo bueno y trataba de portarse bien, trataba de dejar de pecar, trataban de pedir perdón, trataban de arrepentirse todos los días para ser libre de pecados. Pero ¿cómo vivían? Como esclavo todavía. Porque se les inculcaba siempre que si tú tienes pecado, no te arrepientes, siempre vas al infierno. Por esa razón, tú tienes que dejar de pecar. Tú tienes que pedir perdón cada vez que peques, como una vida de un esclavo. Así nosotros éramos esclavos de pecados y del diablo. Vamos a buscar esto también. San Juan, capítulo 8. Este siervo se refiere a nosotros antes de recibir el evangelio de la salvación. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 34. 8:34. San Juan capítulo 8, versículo 34 al 35. Lo tenemos. 34 al 35. Se los voy a leer. Aquí dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, dice la Biblia. Como dice 34, ¿verdad? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice la Biblia. Nosotros éramos esclavos, éramos siervos del pecado antes de recibir la salvación. Como en muchas iglesias, ¿verdad? Equivocadas, se le inculca a uno diciendo, tienes que hacer buena obra, tienes que dejar de pecar, tienes que hacer tal cosa para ser salvo y todo eso. Pero digamos, uno haciendo buenas obras puede dejar de pecar o no. En la Biblia, ¿cuántos mandamientos se encuentran? En el Antiguo Testamento, 613 mandamientos. En el Nuevo Mandamiento, 1051 mandamientos. En total, 1664 mandamientos. Están escritos en la Biblia, ¿verdad? Pregunto, ¿quién puede guardar los 1664 mandamientos todos los días sin fallar ni un mandamiento?
Si yo hago buenas obras, tal vez Dios me lleva al cielo, pero yo hago malas obras, Dios me lleva al infierno. Es pura mentira, ¿verdad? Pura tontería, ¿verdad? Porque si uno puede hacer muchas buenas obras, pero no hay ninguno que no peque. 1664 mandamientos, ¿verdad? Uno peca, sí, claro, conscientemente también, inconscientemente también. Entonces, uno jamás, ¿verdad? Nunca jamás en su vida podrá dejar de pecar. Significa, esclavos del pecado, nosotros éramos antes de conocer el evangelio de la salvación. Pero antes siempre yo ayudaba a los pobres, siempre ayudaba a mis familiares, ¿verdad? Con mi dinero, ¿verdad? Con mi servicio. Por eso tal vez Dios me ve bonito, tal vez me lleva al cielo, viendo mi buena obra. Mentira. Uno hace buena obra, pero igual peca todos los días. Esclavos de pecado nosotros éramos. Pero ahorita volvamos, ¿verdad? Al contexto. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a volver primero para que pongamos la cinta aquí, hermanos. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Vamos a marcar con la cinta, ¿verdad, hermano? Por favor, porque esto sería el contexto principal de hoy que vamos a volver muchas veces. Éxodo capítulo 21, versículo 2. Lo tenemos, hermanos. Éxodo capítulo 21, versículo 2. Ya primero, el siervo significa, se refiere a nosotros que éramos esclavos, pecadores, antes de conocer esta libertad que Cristo nos regaló. Siervos, esclavos del pecado. Pero aquí dice, versículo 2, dice, la primera frase dice, si comprares siervo hebreo, así nomás. Si comprare un amo, un dueño lo compra, dice. Nosotros éramos siervos, pero alguien nos compró. ¿Quién nos compró? Nuestro dueño, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Como seguro ustedes también, ¿verdad? Ya lo habían escuchado, ¿verdad? Como muchos dicen, yo toda la vida he pecado. De hecho, yo lo escuché en un funeral, no sé, un pastor, no sé qué es, ¿verdad? Un pastor, no sé, un hermano llegó a ese funeral de una religión, ¿verdad? Y dice, uno peca en esta vida, pero paga la paga de pecado con su muerte, dice. Pura mentira. Y entonces, porque nosotros aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios. Mañana tengo una esposa más, una mujer más, 5, 6, 7 mujeres. Aún así yo muero, entonces yo pago la paga de pecado y ya. Eso es pura mentira. Pero en una falsa iglesia así lo enseña, ¿verdad? La paga de pecado es muerte. Yo voy a vivir pecando. Es que tengo muchos pecados, yo lo entendí. Entonces voy a morirme y se muere. Ya pagué la paga de pecado y ya. Rarísimo, ¿verdad? Eso no es jamás. La paga de pecado, ¿qué significa? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Uno tiene que pagar, claro, la sangre. Por esa razón, en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas que mataban un animal especial, ¿verdad? Más específicamente, ¿verdad? Un macho cabro, lo tenían que matar cada año para que ellos pudieran dar el precio de pecado que es la sangre. Ellos, dando la sangre, recibían el perdón de pecados. Así que Cristo también, para comprarnos, Él tuvo que pagar este precio de pecado que es la sangre. Vamos a buscar esto, ¿verdad? Ya pusieron la cinta, ¿verdad? Aquí, hermanos, ¿verdad? Primero, ahora sí, vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. 6, 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Entonces, esto también se lo voy a leer. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros antes éramos puros siervos, esclavos de pecado, que nunca jamás podíamos pagar el precio de pecado de cada uno de nosotros. Porque la sangre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la sangre tiene que ser de macho cabro, pero pura, limpia, perfecta, sin mancha, sin defecto. Un israelita peca, pero él mismo no muere, sino animal muere por el pecado de él. Lo mismo, nosotros somos los que habíamos pecado, ¿verdad? Estuvimos pecando diariamente y que nosotros mismos no pudimos pagar el precio de pecado con nuestra sangre, porque nuestra sangre es sucia, puramente sucia, porque nosotros hemos nacido como pecadores por el pecado de Adán, ¿verdad? Pues aunque uno, ¿verdad? Aunque uno dé mucha sangre a Dios por su pecado, su sangre no sirve para nada. Por esa razón, único justo, quien es Jesucristo, tuvo que venir a esta tierra para morir y derramar la sangre, porque él no fue muerto golpeado más fácil. Y ahora de una sola vez y le pegan y le golpean y se muere más fácil. Porque Jesucristo tuvo que ser crucificado. ¿Por qué y para qué? Para derramar la sangre, porque la paga de pecado es la sangre. Él tuvo que pagar, tuvo que derramar la sangre para pagar el precio de pecado. Él es el único que pudo pagar el precio de pecado del mundo entero. Él derramó la sangre, con su sangre ya pagó el precio de pecado, pasado, presente y futuro también. Con ese precio, Él nos ha comprado. Aquí dice, ¿verdad? Habéis comprados por el precio, dice la Biblia. Nosotros éramos siervos, pero nuestro Señor dueño aquí vino y apareció y pagó el precio de pecado de nosotros. Él nos compró con el precio que es la sangre. ¿Me explico, verdad? Entonces, ahora sí, al séptimo año, este siervo, ¿cómo sale? Señor, muchas gracias por comprarme. ¿Cuánto le pago? ¿Cuánto le tengo que pagar para yo salir libre? La Biblia que dice, saldrá libre, dice. ¿Qué tuvimos que hacer para que nosotros fuéramos libres? ¿Qué nosotros hicimos? ¿Qué hicimos nosotros para ser libres de nuestros pecados, de este precio de pecado? Absolutamente nada y nada. Busquemos el libro Romanos capítulo 3. Un versículo que a muchos hermanos les salvó. Ese versículo, claro, Dios, ¿verdad? Por medio de ese versículo salvó a muchos hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. El libro Romanos capítulo 3, versículo 24. Es un versículo que me encanta y es un versículo que, ¿verdad? Y muchos hermanos, ¿verdad? Amamos. 3, 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Espero que aquí subrayen esta parte, por favor, que gratuitamente dice que uno tuvo que hacer para ser libre. ¿Qué uno tenía que hacer para ser libre? Dice la Biblia. Gratuitamente. Este siervo sale de palde, dice. Así gratuitamente. Nosotros, claro, queremos, ¿verdad? Queríamos ser libres de todos nuestros pecados y también del infierno. Pero que sabemos que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por esa razón, Cristo vino y pagó en lugar de nosotros este precio del pecado con su sangre. Él nos compró y nos libró. Te valde gratuitamente. Ay, pero yo sí sé que tengo que creer en Jesucristo. Claro que sí, tener la fe, pero igual tengo que pedir perdón cada vez que yo peque. Claro que sí, yo entiendo, pero también tengo que arrepentirme cada vez que yo peque. No, esto si fuera así, sería un precio. Para no hacer esto, Cristo ya pagó y nos compró, nos liberó de valde gratuitamente. Lo que nosotros solamente hicimos fue esto, ¿qué? Aquí abajo, Romanos 28, ¿verdad? Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, dice. Aquí dice, sin las obras de la ley. Uno no necesita hacer absolutamente nada para ser salvo. Sin las obras de la ley. Solo por la fe, dice la Biblia. Solo hemos creído en el evangelio de la salvación que Él cumplió allá en la cruz. Él nos compró y nos liberó de valde gratuitamente. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo muy famoso ahí dice, ¿verdad? Por gracias sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, dice, ¿verdad? Don, ¿qué significa don? Regalo. Pregunto, ¿y ustedes para felicitar, ¿verdad? Para celebrar el cumpleaños de sus hijos, ¿verdad? Hacen una fiesta para sus hijos, ¿verdad? Y invitan a los vecinos, a los compañeros, amigos de sus hijos, ¿verdad? Y entonces los compañeros de sus hijos, ¿verdad? Traen un regalito. Feliz cumpleaños. Aquí trae un regalito. Feliz cumpleaños, amigo, ¿verdad? Y entonces, cumpleañero, ¿qué le dice? Hay que le trae regalo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cobra? Uy, un regalo tan precioso, ¿cuánto vale? No dice, muchas gracias, ¿sí o no? Lo mismo. Nosotros fuimos salvos así de balde, gratuitamente, recibiendo este regalo de Dios. Dios no nos pide nada para liberarnos del infierno, solo nos pide que creamos. Sí, claro, ¿verdad? Por esa razón hemos creído en el evangelio de la salvación. Ahora sí, fuimos ya salvos, liberados de pecados, perdón, del infierno también. Por eso ya somos libres como este marchó, como este siervo que sale a el séptimo día libre de palde. Ahora, como dice Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿verdad? Lo dice, ¿verdad? Esto creo que lo sabe muy bien, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libre, dice. La verdad, ¿qué es la verdad? Ahí dice Efesios 1:13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, que el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, así dice la Biblia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, ¿a qué se refiere esta verdad? El evangelio de la salvación. Eso dice Efesios 1:13, ¿verdad? Así uno huyendo la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, habiendo creído en el evangelio de la salvación, ya tiene Espíritu Santo, ya libre de la condenación y del infierno. Así fuimos nosotros. Amén, hermanos.
Bonita palabra, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a volver Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Ya hemos profundizado un poquito de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que sigue. Capítulo 21, versículo 5. Capítulo 21, versículo 5. ¿Lo tenemos? Entonces, versículo 3. Ahora, no, perdón, versículo 5. Versículo 5. El versículo 5 se lo voy a leer, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, dice. Como les dije, ¿verdad? Rarísimo. ¿Por qué? Si el dueño le libera, claro que sí, un siervo, un esclavo, sí o sí tiene que decir, sí, Señor, muchas gracias por tenerme, ahora sí voy a salir libre y ya listo, ¿verdad? Pero él dice, no, no voy a salir libre porque yo amo a mi Señor, dice. O sea, él mismo toma la decisión de volver a ser el mismo siervo. Él puede salir libre, pero él mismo toma decisión de ser el siervo de esa casa. Entonces, ¿esto qué significaría? Cuando apenas fui a la iglesia de Liberia, solo habían hermanos que apenas acaban de escuchar el evangelio de la salvación. Casi ninguna palabra de la vida cristiana. Por esa razón, así yo tomé una decisión de empezar a así predicar sobre la vida cristiana. Porque al inicio, allá en la iglesia de Liberia, había como no sé, 15 o 20 adultos que solo habían escuchado el evangelio de la salvación, pero no han escuchado la palabra sobre la vida cristiana. Entonces empecé a predicar mucho sobre la vida cristiana y la obediencia y la fe y la vida cristiana y todo eso. Entonces a muchos no les gustó, a muchos les cayó mal esa palabra. Ya soy salvo. Aunque yo peque, yo puedo entrar en el cielo, porque siempre me obliga a que yo esté aquí en la iglesia, a que yo lea la Biblia, a que yo siempre obedezca la palabra de Dios, porque yo tengo que hacer tal cosa, tengo mucho que hacer, tengo que ir a la playa, yo tengo que siempre andar con mi hijo, es que yo muchas cosas, tengo mucho pasatiempo, pero porque usted me obliga a que yo esté siempre en la iglesia, no entiendo. ¿Por qué? Entonces ellos dieron así, porque no entendieron esto. Aquí dice, ¿verdad? Este siervo dice, yo amo a mi Señor, yo no saldré libre, yo voy a seguir siendo el siervo de mi dueño, de mi, ¿verdad? De mi Señor. ¿Qué significa? Nosotros, después de recibir la salvación, nadie nos obliga a que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, sino nosotros mismos entendiendo, comprendiendo que tomamos la decisión. Cristo murió por mí. Yo entiendo, comprendo este amor tan grande. Él murió por mí, Él sufrió por mí. Entonces, ahora sí, Él me lo regaló. Quiero servirle a Él. Aunque me dice, aunque tú peques, puedes entrar en el cielo. Pero yo no quiero pecar. No quiero caerle mal a mi Señor porque Él me regaló. Quiero ser como siervo de Él. ¿Me explico, verdad? Nadie nos obliga a que nosotros obedezcamos a Él, sino nosotros mismos, entendiendo, comprendiendo el Evangelio de la Salvación, tomamos la decisión de ser siervos a nuestro Padre Dios. Vamos a buscar, hermanos, Romanos capítulo 6. Somos libres, pero así podemos entender. Somos
pero siervos libres. No tenemos que quitar esa palabra siervo, sino siervos libres. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Vamos a ver un versículo muy bonito. Romanos capítulo 6, versículo 17. Lo tenemos, hermanos. 6, 17 y 18. Dos versículos. También se lo voy a leer. Primero 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa doctrina sería el evangelio de la salvación. Versículo 18, vamos a leerlo juntos, vamos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes éramos siervos, claro que sí, del pecado y del diablo y del infierno. Cristo nos libertó, Cristo nos liberó. Ya soy libre, voy a hacer lo que me da ganas. No es así, ¿verdad? Que dice, vinisteis a ser siervos, dice, siervo de la justicia, dice. Antes éramos siervos, ahora también somos siervos. ¿Me explico, verdad? Es que ¿por qué me obliga? Porque la iglesia siempre me manda que yo esté en la iglesia obedeciendo. Qué duro, qué pereza. Todos los días, ¿por qué? Entonces, un siervo, ¿verdad? Dueño, porque yo tengo que levantarme siempre a las 5 de la mañana para hacerle desayuno, ¿por qué? Quiero dormir más. Entonces, el dueño que le dice, lo voy a matar, ¿sí o no? Lo mismo, lo mismo. Ahora éramos siervos, ahora somos siervos, ahora sí, antes del pecado, ahora de la justicia de Dios y de Jesucristo. Nadie nos obliga. Por si acaso, Pastor Elías le dijo, sí, hermano, mañana no viene, le voy a matar. ¿Sí o no? No dice nada, ¿verdad? A nosotros nos nace, ¿sí o no? Este corazón, estas ganas de verdad, de escuchar la palabra de Dios, servir, obedecer a Dios, ¿sí o no? Porque somos siervos de la justicia, somos siervos de la justicia. Por esa razón, aunque nosotros queramos hacer muchas cosas, lo que nos da ganas, ahora sí, entendiendo, comprendiendo nuestra posición, tratamos de abandonar lo que hacer lo que nos da ganas, sino tratamos de hacer lo que a Dios le agrada, porque somos siervos comprados, pero libres y de la justicia, así dice la Biblia. Por eso, como les dije, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia de Liberia les cayó malísimo esa palabra. Somos siervos, que ya soy libre, pero sí libre, pero siervo libre de la justicia. Entonces, gracias a Dios que ya muchos hermanos lo entendieron. Ahora sí, están viviendo como siervos del Señor y de Jesucristo, ¿verdad? Y ustedes también saben, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿verdad? Que no son siervos de pecado ni del diablo, sino son siervos libres, pero de la justicia y del Señor. Ahora voy aquí en la Biblia, ¿verdad? Por eso muchos, ¿verdad? Muchos hombres de la fe siempre se presentan como el apóstol Pablo. ¿Cómo se presenta delante de los hermanos? Siervo, ¿sí o no? Yo soy siervo. Y también, ¿verdad? Yo soy siervo. Muchas veces él repite, yo soy siervo y siervo. Sí, claro, era libre, pero igual siervo de Jesucristo, así dice. Esto es un propósito por el cual Cristo nos llamó mediante el evangelio de la salvación. Sí, claro, aquí en la Biblia grandemente salen 3 propósitos de la primera venida de Cristo. Número 1, porque Cristo tuvo que venir a esta tierra.
¿Cuál es el primer propósito de la primera venida de Cristo? Número 1. Como ya hemos compartido, ¿verdad? Porque eres el único que puede morir en la cruz derramando la sangre. Esa sangre es la única sangre que puede pagar el precio de pecado. Por esa razón, para morir, para pagar el precio de pecado, Él tuvo que venir a esa tierra, únicamente Él. Primer propósito. Segundo propósito, ¿cuál sería? Para dejarnos el ejemplo. Yo no sé qué hacer, qué voy a hacer, yo no sé qué decisión tengo que tomar, yo no sé. Él nos dio buen ejemplo. Su palabra, su obra, ¿verdad? Son nuestro ejemplo. Pues uno no sabe qué hacer, ¿qué tiene que ver? La obra de Cristo y la palabra de Cristo. Porque por eso Él vino a esta tierra para dejarnos un buen ejemplo. Por eso, hermanos, si ustedes a veces, ¿verdad? Se confunden, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Yo no sé. Entonces, hermanos, no se preocupen. Hagan como hizo Jesucristo. Esta es la respuesta de todos nosotros. Tercer propósito de la primera venida de Jesucristo sería esto, como dice, voy a leer ese versículo para ahorrar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Mateo 20:28. Creo que ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho, dice. ¿Por qué Cristo vino a esa tierra? ¿Para ser servido? ¿Para que lo tomasen como rey? No, para servir, dice. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy siervo también, dice, para servir. Así que el apóstol Pablo siempre decía, siervo, siervo, siervo. Cristo también dice, yo he venido a esta tierra para servir, dice. Por eso nosotros vivimos en esa tierra como siervos. Amén, hermanos. Pero ser servidor, ser siervo, ¿qué significa? Ser siervo. Sí, tiene mucho significado, ¿verdad? Ahorita lo voy a compartir. Pero ser siervo tiene ese primer sentido, ¿qué? Dejar su libertad. Eso es el primer significado del siervo. ¿Cómo les repetí, verdad? ¿Cómo les repetí, verdad? Señor, yo hoy quiero ir a la playa, ¿verdad? Un siervo de un dueño, ¿verdad? Le dice al Señor, Señor, hoy es domingo, yo quiero ir a la playa porque me encanta ir a la playa. Aquí quiero pasar el tiempo, quiero bañarme. Ahí quiero comer granizado y todo, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? El Señor que le dice, no, tienes que hacerme desayuno, tienes que hacerme almuerzo y la cena también. No puedes ir, ¿sí o no? Siervo. Aunque le guste, le encante ir a la playa, no puede, porque él cuando entró en esa casa ya dejó toda la libertad para servir a su dueño solamente, ¿sí o no? Ya nosotros somos siervos de Jesucristo. ¿Qué significa? Ya nosotros somos los que hemos dejado nuestra libertad. ¿Qué ustedes abandonaron? La vida cristiana es la vida de abandonar. Nuestra vida de siervo es la vida de abandonar. ¿Ustedes qué abandonaron para servir a nuestro Señor? Hoy es domingo, buen sol. Vamos, ¿verdad? Vamos a la playa, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya uno no es un siervo, sino el dueño. Fuimos llamados como siervos, pero uno quiere vivir como dueño de su vida. Esto es gran engaño del diablo. Por eso yo hoy en día, siempre allá en la iglesia de Liberia, a los jóvenes siempre les repito, casi todos los días. Porque ustedes siempre en el Facebook o en YouTube ven como alguna foto que tiene una letra, algo así, ¿verdad? Que dice, disfruta. ¿Por qué? La vida tuya es tuya. Porque tú eres dueño de tu vida, ¿sí o no? Haz lo que quieras. ¿La palabra correcta o no? Totalmente incorrecta. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino nuestro dueño está a la par de nosotros, ¿verdad? Allá en el cielo. Él es nuestro dueño. ¿La vida es de nosotros o es del Señor? Por esa razón, nosotros tenemos que
abandonar. Sí, claro que muchos hermanos ya han abandonado muchas cosas, pero aún así tenemos que seguir abandonando. ¿Qué? Primero el pensamiento o tal vez su pasatiempo también puede ser, ¿verdad? También puede ser su familia, puede ser su comodidad, puede ser hasta su hijo. Ustedes saben quién es el hombre de la fe, quién es el padre de la fe, ¿cómo se llama él? Abraham, ¿verdad? Porque él se llama el padre de la fe. Como les repetí, ¿verdad? Él también vivía como siervo, como le dije, ¿verdad? Él abandonó muchísimas cosas. Cuando Dios lo llama, ya esto escrito, ¿verdad? En el capítulo 11 de Hebreo, ¿verdad? Es el capítulo de la fe. Cuando Dios lo llamó, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra donde yo te mostraré. Entonces, Abraham, cuando fue llamado, ¿qué tuvo que abandonar? Su tierra, Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. Ahí es un lugar donde empezó la civilización, ¿verdad? Mesopotamia, ¿se han escuchado? Ahí es donde Abraham vivía. Entonces, eso significa que él ahí vivía bien cómodamente, así disfrutando de este desarrollo de la civilización. Pero ahora dice, Dios, vaya a la tierra rural, porque en aquel entonces la tierra de Canaán no era una tierra buena de verdad, un campo, digamos, ¿verdad? Uno que vive en San José, Dios se le llama, vaya a Guapiles, yo no voy, ¿verdad? Mejor en San José, porque uno puede disfrutar de muchas cosas, pero dice, vaya allá a Sarapiquí, vaya a Puerto Viejo. Entonces uno que dice, no, porque aquí yo quiero vivir, pero Abraham, obedeciendo la palabra de Dios, sale de la tierra Ur de los Caldeos. Él tuvo que abandonar, ¿qué? Familiares, amigos, su casa, ¿verdad? Y su comodidad. Él tuvo que dejar, abandonar todas esas cosas. Y también, ustedes saben, ¿dónde vivía Abraham? En la tierra de Canaán. ¿Dónde? En las tiendas, dice la Biblia, no en una casa lujosa. No es que Abraham no haya tenido mucho dinero ni mucha riqueza. Él era súper rico porque Dios le ha bendecido grandemente. Pero ¿por qué? Él no hizo su propia casa. Pregunto, si ustedes tuvieran mucho dinero, aunque nunca vayan a ser, ¿verdad? Si ustedes tuvieran mucho dinero, primero, ¿qué van a hacer? Claro, una casa grande, enorme, como un palacio, ¿sí o no? Pero Abraham, aún teniendo mucho dinero, no hizo la casa, sino siempre vivía en las tiendas. ¿Qué significa? Dejó su comodidad, su deseo. Un día una muchacha ahí de la iglesia, ¿verdad? Una hermana joven de la iglesia Liberia me preguntó, pastor, a mí me encanta hacer karate, me dice, pero yo tengo que hacer la competencia los domingos. Eso me encanta. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué es lo que yo le respondí? Tienes que dejar karate y ya. ¿Por qué? Uno tiene que dejar su sueño y su deseo también para escoger las cosas de Dios también. Me explico, ¿verdad? Abraham también así tuvo que dejar su sueño, su deseo y su comodidad también. Al final, como dice la Biblia, Dios probó a Abraham diciendo que ofrecieras que ofrecieras a su único hijo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Abraham que dice, Dios, cuando yo tenía 100 años, ya lo tuve, ¿cómo lo puedo ofrecerlo? Yo no puedo, Dios, por favor, perdóneme. No lo digo, sino el día siguiente, muy de mañana, se levantó, se lo llevó, y cuchillo, y leñas y todo eso, y ya lo amarró ¿verdad? En un altar. Él iba a matarlo de verdad, no fingió matarlo, sino él realmente iba a matarlo, ¿verdad? Pero Dios dice, pare, Abraham, ahora sí, conozco su corazón, así Dios le dijo. Abraham, ¿qué abandonó al final? Hasta la cosa más amada de él, hasta a su hijo unigénito. ¿Qué significa? Abraham tuvo que dejar lo más amado de él. Ustedes están abandonando lo que más aman
para las cosas de Dios, para la iglesia. Es que hoy tengo una cita con mi hija me va a llevar a la playa. Entonces, ya uno no está dejando lo que uno ama. Más bien está siguiendo lo que él ama, dejando las cosas de Dios, como le dije, ¿verdad? Esto no es una vida de un siervo. Un siervo tiene que abandonar hasta lo más amado de uno también. Entonces, ¿por qué nosotros? Porque nosotros hemos decidido abandonar nuestra libertad. ¿Por qué? Número uno, ¿verdad? Primera razón. Porque nosotros hemos podido abandonar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos amó primero. Él nos mostró su amor. Aunque nadie nos obliga, nosotros sí. Por este amor decidimos abandonar nuestra libertad para servir a nuestro Padre Dios. Amén, hermanos. O por si acaso algunos se les obligan diciendo que les matan y si no vienen a la iglesia y todo. Nadie, sino nosotros mismos. Entendiendo, conociendo este amor, hemos abandonado nuestra libertad para servir solo a nuestro Señor. Y también esto, segunda razón, porque nosotros hemos abandonado nuestra libertad. Este versículo seguro que ya muchos saben, pero igual vamos a buscar. Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Porque nosotros hemos abandonado nuestra libertad. O tenemos que abandonar más nuestra libertad. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. 10, 23. ¿Lo tenemos? Espero que todos nosotros siempre tengamos este versículo en nuestro corazón, en nuestra mente también. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice la Biblia. ¿Comprenden esto? ¿Comprenden, hermanos? Este versículo comprende. ¿Ya? Ahora les voy a poner este ejemplo. Un día fui a predicar el evangelio a una muchacha. Entonces, gracias a Dios que ella pudo comprender el evangelio de la salvación. Pero ella, después de escuchar el evangelio de la salvación, me pregunta. Pero cuando yo estaba en una iglesia, en otra iglesia, digamos, ¿verdad? Me prohibían hacer muchas cosas. Digamos, yo no puedo ir a la iglesia con falda. Yo no puedo ir a la iglesia con, no sé, como algún tipo de ropa. Por eso a mí no me gusta, así me dice. Entonces me pregunta, yo puedo ir a la iglesia así con la ropa que a mí me gusta. ¿Sabe qué es lo que le dije? Claro que sí. Pero ahí agregué una palabra más, ¿verdad? ¿Qué? Pero no desnudo, por favor. Porque sí, claro, uno puede venir a la iglesia desnudo, sí o no. Libre. Pero no todo edifica. Media desnuda tampoco, por favor. Así le pijama tampoco, ¿verdad? Porque uno puede venir con pijama a la iglesia porque tiene toda la libertad, pero eso no edifica, ¿sí o no? Una hermana, claro, una hermana viene con media desnuda. Entonces los hermanos, ¿cómo la ven? Uy, está guapa. Uy, esa hermana. Quiero conocerla. ¿Sí o no? No edifica. Más bien a uno le da tentación. Uy, voy a seducir a todo el mundo así con esta chiquita ropa. ¿Verdad? No edifica a nadie. ¿Sí o no? Sí, claro. Uno tiene que venir a la iglesia bien noble, claro que sí. Pero no todo edifica, dice la Biblia. También ella me preguntó una cosa más. A mí me encanta bailar, a mí me encanta bailar. Entonces, yo puedo bailar, así me preguntó. Hermanos, entonces, ¿ustedes qué responderían? Si a algunos les pregunta, ¿podemos bailar?
¿Sabe qué es lo que le dije? Claro que sí, pero en la casa solita. No vienen a la iglesia a bailar, ni vayan a bar para bailar. ¿Saben por qué? Digamos, ¿verdad? Ya, digamos, esta muchacha, ¿verdad? Esta hermana va a un bar, a una discoteca, digamos, ¿verdad? Y bailando, tunca, 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 ¿verdad? Y con su compañera. Compañera, es que yo recibí la salvación, es muy bonita la iglesia, vamos a la iglesia. De verdad, bueno, ahí vamos. Jamás yo no, jamás. Tomando licor, es que todo borracho, es que yo recibí la salvación, ya soy hijo de Dios, vamos a la iglesia. Jamás yo no, jamás va a la iglesia. De verdad, esa iglesia es buenísima. Usted ya está tomando licor, ahora sí ya me está invitando. Claro que sí, ya voy. Jamás. Me explico, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero todo, no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica, dice la Biblia. Claro que sí puede bailar en la casa solita. Sí, claro que sí. ¿Me explico? Entonces ya uno entiende. Esto es una vida de abandonar. Porque nosotros tenemos que abandonar nuestra libertad porque no todo edifica. Todo es lícito, claro que sí, pero no todo conviene ni todo edifica. Me explico, ¿verdad? Esta es una vida de un siervo. Por eso nos digamos, ¿verdad? Ay, porque me lo dice, porque a mí me encanta, a mí me gusta. No, pensemos, ¿eso realmente edifica a la iglesia, a mi hermano, a mi hermana? Creo que no edifica, entonces no lo voy a hacer. Una vida de un siervo. Ahora sí, otra razón también aquí en el mismo, otra razón porque nosotros hemos abandonado nuestra libertad. Igual, Primera de Corintios 8, capítulo 8. Capítulo 8, 9. Vamos a ver tus versículos 8, 9. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Corintios 8, 9. Otra razón porque ya hemos abandonado nuestra libertad. 9 dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Versículo 12 también, versículo 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis, dice la Biblia. ¿Eso a qué se refiere? Digamos, uno con su buena conciencia, con su buen conocimiento, hace lo que le da ganas. Está bien, porque ya tiene libertad. Pero un hermano débil a ese hermano viendo, en verdad, haciendo lo que a él, verdad, a él le gusta. Entonces dice, uy, de verdad, como un justo salvo lo puede hacer. Uy, es que no me, verdad, no me siento muy bien. Entonces ya no voy a la iglesia por él. Me explico, ¿verdad? Porque él dice que es un salvo, hijo de Dios, pero ¿por qué lo está haciendo? Yo no entiendo. Por él no voy. O sea, entonces esa obra que este hermano hace ya se hizo tropezadera para ese hermano débil. Por esa razón, para no hacer caer a los hermanos, nosotros a veces, claro que sí, ¿verdad? Ocupamos abandonar nuestra libertad también. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo también dice, ¿verdad? No comeré la carne, dice, ¿verdad? Si yo como la carne, mi hermano cae porque yo como la carne, entonces ya nunca más voy a comer la carne. Así él da testimonio, su decisión. Un día, un hermano o una persona, no me acuerdo muy bien, ¿verdad? Me invitó a comer algo a su casa. Fui. Estuvo una buena comida que se llama mondongo. ¡Ay, ay señor! ¡Ay, señor, qué hago! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Ya. A mí
disculpe hermano, ¿verdad? A mí no me gusta, jamás me gusta mondongo. Pero digamos, yo sí hubiera dicho, ay, qué cochina esa comida, no me gusta. Si yo hubiera dicho esto, entonces, ¿qué piensa ese hermano que me prepara esa comida? ¿Se siente malísimo, sí o no? Entonces yo ahí tuve que comer, ¡ay, qué rico! Al final salí todo jodido, ¿verdad? Bueno, esto, por eso, a veces, aunque no nos guste, tenemos que hacer. Aunque a veces nos guste, no tenemos que hacer también. Eso significa abandonar nuestra libertad. Por esta razón, cada rato, cada momento en la prédica, yo siempre digo, hermanos, mondongo no, no me gusta, mondongo no, Coca-Cola sí, carne sí, pollo sí, pizza sí, pero mondongo no, ¿verdad? Para no hacer caer, ¿verdad? Para no hacer caer a los hermanos. Tenemos toda la libertad, tenemos toda la libertad, pero, ya soy libre, es que estoy, lo que yo siento, digo, a veces uno no tiene que decir lo que siente tampoco, porque lo que uno dice hace caer a su hermano, a su hermana también puede ser, porque somos un cuerpo. Ay, este dedo, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan feo este dedo? Le voy a pegar. Lo mismo, ¿verdad? Somos un cuerpo, por eso nosotros tenemos que mirarnos unos con otros, tenemos que cuidarnos unos con otros también, abandonando nuestra libertad. Me explico, ¿verdad? Y también, poquito más, un versículo más, porque nosotros tenemos que dejar nuestra libertad. Esta razón sería más importante. Primera de Corintios igual, 9, capítulo 9, versículo 19, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. ¿Lo tenemos? 19. Ese versículo también vamos a leerlo junto. Vamos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice. Porque el apóstol Pablo, teniendo toda la libertad, se ha hecho siervo de todos, porque dice la Biblia, para ganar a mayor número, dice. Eso es el mismo tema que yo, ¿verdad? Expliqué, ¿verdad? Uno, aunque tome licor, claro que sí, puede tomar, claro que sí. Aunque tome licor, no vaya al infierno. Eso no significa que ustedes pueden tomar licor, ¿verdad? No estoy diciendo eso, ¿verdad? Digamos, uno, aunque tome licor, cerveza, claro que sí puede entrar en el cielo, eso sí. Pero si uno toma licor, digamos, ¿verdad? Y predica, jamás. Uno fuma. Amigo, es que yo un día fui salvo. Vamos a la iglesia, vamos a seminario bíblico. Jamás, jamás, compañero, esposa, jamás va a ir a la iglesia viendo a uno que está fumando, ¿sí o no? Por esa razón, nosotros dejamos nuestra libertad. A veces nosotros vamos a un lugar o a una tienda, no sé, al hospital, a un taller del carro y todo eso, ¿verdad? Vamos, pero no siempre nos sale bien, ¿verdad? A veces algo sale malísimo. A veces vamos a sufrir alguna cosa injusta, ¿sí o no? Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué te pasa? ¿Qué cochino? ¿Qué estás haciendo, verdad? Siempre ya queremos gritar, enojarnos, ¿verdad? Y entonces, ahí nosotros decimos todo lo que sentimos. ¿Quién sabe? Dios por medio de alguna persona, por medio de algo, lo manda a que uno le predique. Digamos, un mecánico, ¿verdad? Arregla mal el carro de un hermano. Entonces ese hermano va a ese taller y le dice, ¿qué le pasa? Usted no ¿por qué está trabajando así? Tan perezoso, usted tiene una mala mano así, ¿verdad? Así habla feo y feo. Pero, ¿verdad? Por eso este ofende, se siente malísimo. Entonces, pero ya este hermano después se arrepintió, después va y quiere predicarle.
Ay, pero señor, usted, me gustaría invitarle a usted a un seminario bíblico. Jamás, jamás va a ir, ¿verdad? Un día estuve corriendo, estoy haciendo una dieta, estuve corriendo ahí por mi barrio, estuve corriendo. Un muchacho de Uber, un muchacho de Uber Eats, ¿verdad? Uber Eats, ¿verdad? Y me para, porque ya apenas salí de donde yo vivía. Donde yo vivo es un condominio, tiene un portón eléctrico. Por eso solo los que viven ahí, ¿verdad? Pueden abrir ese portón. Pero este muchacho Uber me dice, tal persona aquí vive, no sé, así le dije, ¿verdad? Entonces él entra, ¡fum! Y, ¿verdad? Yo hice una vuelta y, ¿verdad? Llegué otra vez a la casa, pero él estaba encerrado dentro del condominio porque fue una dirección equivocada. Entonces él dentro, ahí, ¿verdad? Me llama, señor, así me dice, ¿verdad? ¿Me puede abrir, por favor? Es que estuve corriendo, ¿verdad? Y entonces me dio mucha pereza. ¿Qué le pasa? Así por dentro dije, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pero no le dije nada, ¿verdad? Pero después, ¿verdad? Me le acerqué. Él me dice, usted es evangelista, ¿verdad? ¿Cómo me conoce? ¿Verdad? Usted, ¿cómo me conoce? Ah, es que un día fui a su iglesia. Ay, de verdad, yo le voy a abrir por todo. Gracias a Dios, primero me dio eso. Casi le iba a gritar, ¿qué le pasa? ¿Y por qué entró entonces así, verdad? Pero usted va a decir, sí, claro, ¿qué, verdad? ¿En qué le puedo servir? Me explico, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe? De otra forma, Dios siempre nos manda personas para que nosotros les prediquemos. Pero una vez se enoja, una vez grita, entonces esa persona, un día usted se gritó ahí en un, ¿verdad? Un día usted gritó ahí en un taller. Entonces la gente no va a querer. Por esa razón, para ganar a mayor número, tenemos que abandonar nuestra libertad. Claro, nuestro carácter, ¿verdad? Nuestro carácter también, nuestra palabra a veces. Así somos siervos libres, pero igual somos siervos de la justicia. Por esas razones, nosotros siempre tratamos de vivir como una vida como siervos. Ahora sí, volvamos, Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Éxodo capítulo 21, versículo 6. Ahora versículo 6. También se lo voy a leer. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, dice. Oh, ahora sí, este siervo le dice al amo, al dueño, ¿verdad? Yo voy a quedarme como siervo suyo, señor, pero para siempre. O sea, él mismo decide. Entonces, a él lo lleva ante los jueces. Horadará, dice, ¿verdad? Horadará la oreja, dice. ¿Por qué horada la oreja? Porque la mano, porque no la dedo, porque no el dedo, ni la mano, porque ni ombligo, porque la oreja, porque será para verse más guapo, no, ¿verdad? Porque la oreja significa, eso significa que el siervo solamente, ¿verdad? Está atento solo a su dueño, con su oído, con su oreja. Solo voy a escuchar a mi Señor con mi oído. Y también él pertenece ya al Señor, no a otra persona, siempre a él, siempre él decide escuchar, obedecer a su Señor y que le sirve para siempre. Por eso oído, por eso la oreja, porque tiene que ver con oír. Entonces, ahora sí, vamos a ver, como les dije, ¿verdad? Ya falta poco tiempo, pero poquito rápido vamos a ver. Lo que hace este siervo con la oreja horadada es esto. Primero, discierne la palabra del Señor, como hoy en día.
hay muchas palabras del mundo, ¿sí o no? Muchísimas palabras. Dicen que son de Dios, pero sabemos muy bien, ¿verdad? De que hay palabras falsas, no de Dios, sino del diablo. En Facebook y en YouTube, nosotros cada rato podemos ver alguna prédica, pero nosotros tenemos que discernir la palabra de Dios, porque Él nos orado esta oreja para que nosotros solamente le escuchemos, solamente discernamos su palabra. Busquemos San Juan. San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 4. San Juan, capítulo 10, versículo 4. San Juan, capítulo 10, versículo 4 y 5, dos versículos, se los voy a leer. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí salen dos tipos de voz, ¿verdad? La voz del Señor, ¿verdad? La voz del pastor, la voz del extraño, dice. ¿Cuál es la voz del Señor? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a agregar una palabra más, ¿verdad? La palabra de nuestra iglesia. Esa es la palabra verdadera de nuestro pastor. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Ustedes conocen, ¿verdad? De muchas iglesias. Tal vez algunos hermanos habían andado en varias iglesias aquí en Guapiles, ¿verdad? Allá en Liberia también hay muchos hermanos que habían andado casi todas las iglesias de Liberia. Al final, por la gracia de Dios, llegan a la iglesia, a nuestra iglesia, al seminario bíblico y escuchan el evangelio de la salvación. Al final dice, yo aquí realmente encontré, hallé la verdadera palabra, que es el evangelio de la salvación, donde en ningún lado nunca se encuentra. Aquí yo escuché el mensaje de la salvación, el verdadero evangelio de la salvación, en otro lugar no. Entonces aquí, donde ustedes renacieron, donde ustedes escucharon el evangelio de la salvación, es la iglesia verdadera, la iglesia de ustedes. La iglesia no es un lugar donde muchos se están reunidos, ¿verdad? Gritando, brincando, cayéndose cada rato, ¿verdad? Así, escuchando alguna palabra bonita, prosperidad, bendición, dinero, riqueza. Dios te va a prosperar. Sí, bonita palabra. Pero si en una iglesia no se predica el evangelio de la salvación, ahí no es la iglesia, porque la iglesia de Dios es el grupo de los salvos, santificados, justificados por el evangelio de la salvación. Aquí es su iglesia, aquí es la iglesia de Dios. Entonces nosotros solo tenemos que escuchar la palabra de nuestro pastor en su iglesia. La voz del extraño, ¿qué significa? En Facebook, en YouTube. Hoy en día, ¿qué tan fácil es encontrar alguna prédica tan bonita de un pastor tan famoso? ¿Escuchan? Claro que sí, ¿verdad? Pueden escuchar. Al final se dan cuenta que malgasté el tiempo. Porque no habla del evangelio ni de nada. Habla de pura cosa del mundo. Al final uno gasta el tiempo. Pero por esa razón, yo también allá en Liberia también siempre yo les recalco a los hermanos. Hermanos, no escuchen por favor. Ustedes se han visto alguna prédica tan bonita y linda en Facebook, ¿verdad? Ese pastor es tan famoso. A mí me gusta escucharle. Pero hermano, por favor, no escuchen la prédica de otra iglesia, por favor.
Otra iglesia no significa, ¿verdad? Misión Palabra de Vida, no, ¿verdad? Sino otra iglesia de otra denominación. No la escuchen, por favor, porque al final terminan como confundidísimos. Ah, es que un día pastor me explicó así, pero este pastor me dice así, entonces, ¿cuál es la palabra verdadera? Así uno se queda confundidísimo si uno escucha alguna palabra de una iglesia de otra denominación. Me explico, ¿verdad? Por esa razón, mucho mejor no escuchar la prédica ni la palabra de otra iglesia, de otra denominación, de otro pastor que sea fuera de nuestra iglesia. Mejor siempre escuchar la palabra de nuestra iglesia, Misión Palabra de Vida. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios que ustedes renacieron, donde se les, ¿verdad? Se les predicó el evangelio de la salvación. ¿Está? Aquí. El dueño le orada la oreja con lesna. Entonces, ¿qué significa? Señor, solo le voy a escuchar. Señor, solo con este oído le voy a escuchar. Pero con este oído, con esta oreja, escucha cualquier tipo de señor. Ah, está bonito. Está bonito. Entonces, no sirve. Esta oreja ya no está sirviendo. Esto significa, Señor, solo le voy a escuchar. Solo a usted le voy a escuchar. Por eso, hermanos, por favor, siempre escuchemos, pero solo, únicamente la palabra de nuestra iglesia. ¿Dónde está nuestro pastor verdadero? ¿Me explico, verdad, hermanos? Esto sería el primer significado, ¿verdad? Primera cosa que este siervo con la oreja horadada tiene que hacer. Número 2. Número 2, vamos a buscar Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Segunda cosa que este siervo con la oreja horadada tiene que hacer. Número 1, ¿verdad? Solo escucharle al Señor, ¿verdad? Número 2, se los voy a leer, dice 4, 5. Capítulo 6, versículo 4 al 5, se los leo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice la Biblia. Jehová es uno, único Dios, único nuestro Dios, dice, a él le amará, dice. Este siervo tiene que amar solo al Señor. Este siervo solo tiene que al Señor, porque este siervo a él le orado esta oreja. Entonces, él con esta oreja horadada tiene que amar a su dueño solito. Pero pregunto, ¿ustedes saben qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? San Juan, capítulo 14, versículo 21, nada más lees, ¿verdad? Nada más lees, ¿verdad? Leo este versículo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese que me ama. El que ama a mi Padre, ¿verdad? El que ama a mi Padre será amado por mí y por mi Padre, y a él me manifestaré, dice. ¿Qué significa? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese que me ama. ¿Qué significa? Obedece. Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Cada rato decimos, ¿verdad? Señor, conoce mi corazón. Pero uno dice, Señor, conoce mi corazón, Señor, conoce mi situación. Por eso hoy no fui a la iglesia, tal vez Él me entiende. Señor, si conoce que uno no está amando a Dios. Uno obedece la palabra de Dios, Dios lo ve a uno. Él verdaderamente me ama.
Pero uno cada rato con su boca dice, Señor, yo amo, yo te amo, yo te amo, pero no quiere obedecer. Entonces Dios sabe que uno no lo está amando. En el huerto de Edén había un árbol, ¿verdad? En el huerto de Edén había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno solo escucha a uno de los dos, al diablo, a Dios o al diablo. O sea, yo estoy en el medio. Esa palabra no se puede cumplirse. No se puede cumplir. ¿Por qué? Uno huye, escucha al diablo o a Dios. En el huerto de Edén, Adán, huyendo al diablo, comió, desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber, si uno no quiere obedecer, pero yo no estoy haciendo caso al diablo, sí está haciendo caso al diablo. La Biblia dice, la Biblia manda algo, uno hace lo que Dios manda, la Biblia manda, uno está obedeciendo. Pero uno, por alguna razón, por alguna situación, por alguna circunstancia, no hace la Biblia, lo manda, entonces eso significa que está haciendo caso al diablo. Y nuestro Dios a veces un poquito raro, porque Dios manda algunas cosas incomprensibles. Digamos, cuando en la época de Noé, donde no había llovido jamás, ¿verdad? Dios que le manda a Noé que hiciera un arca, que iba a llover. Qué raro. Dios manda algo incomprensible. Noé, haga el arca. Pero Noé jamás, ¿verdad? Su familia tampoco, ¿verdad? Todo el mundo no entendía. Ya llueve, ¿cómo? El agua cae del cielo, jamás. Pero Noé obedeció. Lo que quiero decir es esto, hermanos. Ustedes, claro, mejor entender para obedecer. Pregunto, si ustedes no entienden, no comprenden, no van a obedecer. Es que esto no entiendo, es que no me parece, no voy a hacer. Así harán ustedes, hermanos. Entonces, ya están haciendo el caso al diablo. No importa si nosotros entendemos o no entendemos, si nosotros comprendemos o no comprendemos. Si dice la Biblia o por medio de la iglesia, se nos viene un mandamiento, tenemos que obedecer. Entendiendo, bueno, sin entender, mucho mejor. Porque eso es lo que Dios manda. Y la oreja. Y la oreja, ¿verdad? Y la oreja. A él, ¿verdad? Le orado, ¿verdad? Orado una oreja. Entonces, él solo tiene que obedecer al dueño. Y acá sí vamos a terminar. Y ahora, segundo, ¿verdad? Segunda cosa que uno tiene que hacer, un siervo con la oreja horadada, es solo obedecer al dueño. Tercera cosa, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 26. 12, 26. 12, 26. 12, 26. Lo tenemos, hermanos. San Juan 12, 26. Tercera cosa que un siervo con la oreja horadada tiene que hacer. 12, 26. Se lo voy a leer. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice. Tenemos que servir al Señor. Pero aquí vamos a entender una parte. Dice, donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Donde yo estuviere, hay alguien que me sirve. Ahí tenemos que servir. ¿Dónde está el Señor? Ahí podemos servir al Señor. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo se llama ese lugar? La iglesia, correcto.
donde yo estuviera, allí estará mi servidor, dice. ¿Dónde nosotros podemos servir al Señor? En la iglesia. Servir a Dios. Yo voy a servir en mi casa. Disculpe, no está sirviendo absolutamente nada al Señor. Pero uno viene a la iglesia. Aquí en la iglesia, ¿cuántas cosas podemos hacer? Limpiar, barrer, lavar los platos y también, ¿verdad? O podemos hacer aquí muchas cosas aquí en la iglesia y hermanos, atender a los hermanos, recibir con todo cariño a los hermanos, darles informaciones a los hermanos. Entonces, estas son las cosas que se hacen en la iglesia. Significa servir al Señor. El apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, perseguía mucho la iglesia de Dios, ¿verdad? Un día aparece Jesucristo diciendo ¿qué le dice Jesucristo? Pablo, porque a mí me persigues, ¿sí o no? Pablo, ¿cuándo vio a Jesucristo? ¿Cuándo persiguió a Jesucristo? Persiguió la iglesia de Dios. Significa, uno persigue la iglesia, está persiguiendo a la iglesia. Pero uno sirve, la iglesia está sirviendo a Dios. Así que, hermanos, como aquí también dice, ¿verdad? Mateo 25, ¿verdad? A Mateo 25, ahí dice, ¿verdad? De cierto, así, ¿verdad? Así le dice, tú me visitaste, ¿verdad? Tú me pusiste ropa, tú me diste comida. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿cuándo? ¿Verdad? Entonces dice, a quien dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice. ¿Cómo nosotros podemos servir al Señor? Aquí están muchos señores, ¿sí o no? Si nosotros servimos a la iglesia, a un hermano, a una hermana, entonces ya estamos sirviendo al Señor. La iglesia, importantísima. Por eso, el diablo siempre quiere apartarlo a uno, metiendo ese pensamiento tan engañoso. Usted solito lea la Biblia. Usted solito ore en la casa. ¿Por qué viene aquí a la iglesia? Uy, esa hermana tan fea, siempre habla feo. Ese hermano siempre viene así cochinadito. Uy, no, mejor no venga. Lo que hace el diablo. Uno está apartado de la iglesia, jamás puede servir al Señor. Pero está en la iglesia, por lo menos, hola, ¿cómo está mi hermano? Calidad. Entonces, con una palabra, ya está sirviendo al Señor también. Hermano, yo le quiero invitar un confite. Está sirviendo al Señor. ¿Realmente quieren servir al Señor? Tienen que estar en la iglesia. Servir la iglesia. Es que yo solo vengo aquí a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Claro, sí, muy bonito, claro que sí. Pero hay hermanos que vienen a la iglesia y se van. Viene a la iglesia, no voy a almorzar, hasta luego, chao, y se va. Viene y va, como una visita. Entonces, no está sirviendo tampoco al Señor. Tómense el tiempo, quédense en la iglesia para hablar con los hermanos, para familiarizarse con los hermanos. Así ustedes pueden servir verdaderamente al Señor. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Un siervo con la oreja horadada hace esto, servir al Señor, servir la iglesia. Por último, veamos un versículo, terminaremos. San Lucas. San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 37. 12:37. San Lucas, capítulo 12, versículo 37. Es un versículo poquito curioso, pero interesante también. Por último, veamos ese versículo, terminaremos. San Lucas 12:37. ¿Lo tenemos, hermanos? 12:37. Vamos a leerlo junto. Vamos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Un siervo está despierto, pelado.
cuando el Señor venga. Eso significa que uno así constantemente obedece la palabra de Dios, sirve al Señor. Ya está pelado, despierto. Señor viene en la segunda venida, ¿verdad? Pero ustedes entienden esto. El Señor que hace, el Señor que hace aquí, se ceñirá. Hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir, dice. ¿No? ¿Qué dice? Nuestro Señor Jesús nos va a servir, dice. El Señor servirá, dice. El Señor nos servirá. ¿Cómo nos va a servir? Más bien somos siervos, tenemos que servirle a Él, pero Él nos servirá, dice. ¿Eso qué significa? Él nos servirá, dice. ¿Eso qué significa? ¿A qué se refiere? Ya, voy a hacer esa pregunta a los hermanos varones. ¿Ustedes de vez en cuando hacen la comida a sus esposas? ¿Les lavan sus pies? Amor, siempre está cansada, ¿verdad? Te quiero, te amo. O también, o tal vez les lava los platos. Porque nadie responde. No lo están haciendo. ¿Eso qué significa? Servir a su dueña, ¿sí o no? A su señora, a su esposa, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Tá? Entonces, las esposas, viendo a sus esposos, ¿cómo se sienten? Se sienten felicísimas, ¿sí o no? Contentísimas. ¿Por qué se sienten contentas? Yo soy encima de él, le voy a mandar, lave, ¿verdad? Usted es mi siervo, lave, vaya, ¿verdad? Limpie y hágame comida. Yo soy encima de él, por eso me siento feliz. No, sino la esposa, porque viendo a su esposo sirviéndole, se siente feliz, porque ella siente que su esposo la está amando. ¿Me explico, verdad? Lo mismo. No es que el Señor nos venga a servir, aquí tome comida, aquí tome esto, no, sino Él nos muestra su amor. Nosotros vamos a sentir el amor de Él cuando uno realmente sirve al Señor. El Señor viene, entonces Él, ese Señor, ¿verdad? Al que está sirviendo le va a mostrar mucho amor. Pero uno que no quiere servir al Señor, no quiere obedecer la palabra de Dios, cuando venga Jesucristo, no va a sentir tampoco este gran amor. Sí, claro, se va a sentir feliz, ¿verdad? No tan amor grande. Más bien, va a verlo a él, al Señor, con mucha vergüenza. Pero uno que está velando para el Señor, lo va a recibir al Señor con toda la felicidad, con todo amor, sin vergüenza. Por esa razón, ahí, Señor dijo, vendrá a servirles. No es que Él nos vaya a servir así de esa forma, sino Él nos va a mostrar su gran amor. A todos nosotros, ojalá, pero a los que realmente le están sirviendo. Me explico, ¿verdad? Eso sería gran galardón. Bienaventuranza cuando Él venga. Así que, hermanos, recordemos. Terminando, recordemos que somos siervos del Señor. Ya Él nos horadó la oreja, ¿verdad? La oreja. Por eso nosotros, teniendo esta oreja horadada, siempre servimos a nuestro Señor y la iglesia también. Vamos a orar juntos para terminar. Gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos la palabra suya. Nosotros hoy hemos meditado sobre este siervo con la oreja horadada. Señor, nosotros sabemos muy bien de que ya somos libres de la condenación del infierno, pero igual sabemos muy bien de que somos todavía siervos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos compró con su preciosa sangre. Nosotros ya tomamos decisión de servirle a nuestro Padre Dios para siempre. Por favor, Dios, ayúdenos a que nosotros podamos servir mejor a nuestro Padre Dios y la iglesia también, para que nosotros recibamos gran amor diariamente y también más amor cuando venga nuestro Señor en su segunda venida. También, por favor, hágales
a los hermanos de Guapiles sus buenos instrumentos para que por medio de la iglesia de Guapiles mucha gente sea salva en esta zona de Guapiles y de Limón, toda la zona de Limón, por favor. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.